Sobre la inminente salida de Brian Bulla de la Cámara de Comercio de Ibagué. Desde Atlanta, en los Estados Unidos, Helmut Levy, muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días para usted, para nuestros queridos oyentes a lo largo y ancho del orbe. Desde la capital del país, doctor Eduardo Bejarano, buenos días. Don Juan Pablo Sánchez y a Helmo y a todos los oyentes, buen día. Helmut Levy, su opinión sobre la inminente salida de Bulla. Bueno, finalmente cesó la horrible noche. Creo que era un acometido donde los mismos empresarios de la ciudad estaban a la espera de este acontecimiento, luego de tantos escándalos, luego de haber registrado una administración cargada de quejas, de viajes, de derroche, y donde finalmente entre ellos mismos se destruyeron. Los mismos donde tuvieron grandes jornadas de comidas, copas de vino, sus mismos amigos pues los denunciaron. No fuimos los únicos, a pesar de que por décadas hemos venido con la lupa puesta porque al fin y al cabo somos veedores de la ciudad y tenemos la responsabilidad histórica como comunicadores, como periodistas, de aportar a la ciudad precisamente contándole a Ibagué lo que otros no cuentan. Su reflexión sobre la inminente salida de Brian Bulla y cuál debe ser el perfil del nuevo presidente o presidente mujer en la Cámara de Comercio de Ibagué, Eduardo. Pues Juan Pablo, primero celebro que la Junta no haya querido comerse ese embuchado de que ya ahora sí me quedo, como quería o pretendía este individuo. Pero aquí pues se vienen temas eh, relevantes, porque después de toda esta francachela y esos desafueros y desórdenes que se dieron en la Cámara con la Junta, yo sí creo que los miembros que se quedaron y sobre todo los que no tienen rabo de paja deberían promover una auditoría forense para precisar con todo detalle dónde estuvieron esos gastos indebidos y todas esas malas prácticas para proceder a ver si pueden llevarse ante la justicia y para que aquellos que hicieron parte de todo este entramado de cosas irregulares respondan con su patrimonio. Ahora bien, esperemos que sea una persona pues con un alto grado de independencia, que sea una persona que tenga una visión internacional, que por lo menos hable inglés, no como este individuo que, según usted refirió, Juan Pablo, se apareció a la entrevista en su momento con un traductor, que sea una persona con experiencia y que pueda proyectar a la Cámara eh, en todo su sentido hacia afuera del Tolima, también para atraer inversiones y generar las condiciones para que empresas se establezcan en Ibagué y en nuestra región. Helmut, ¿qué piensa de la salida inédita o renuncia inédita de 3 miembros de Junta luego de que no se pudiera sostener Bulla para el próximo año en la Cámara de Comercio de Ibagué? Hablo de su propio cuñado Jaime Humberto Lizarralde, hablo de su exalumno en el Colegio San Bonifacio Santiago López y hablo del empresario de los empleos Wenceslao Santos, suplente de Fernando González de Colchones Omega. Ayer precisamente con mucha atención, con mucho cuidado, escuché 2 veces el audio que el ex presidente de la Junta Directiva le entregó a la emisora Ondas de Ibagué. Lo escuché con suma atención. Y ayer mismo le pedí a usted el favor, Juan Pablo, de que me diera la oportunidad de hablar aquí en este medio, tan escuchado, tan valioso para la ciudad. Y lo llena uno es de coraje, de tristeza, desilusión. Y uno se pregunta, ¿estos fueron los líderes de papel que estuvieron al frente de un gremio tan valioso, tan importante, al tirarnos de nosotros de peleones, de atravesados, de personas que destruyen? Y cuando usted mismo decía que era una persona que le hace mucho daño a la sociedad tolimense. No, señor Jaime Lizarralde Alberáez, no se equivoque. Aquí ni Juan Pablo, ni Eduardo, ni personas como veedores, como justos trabajadores de la libre expresión, hemos venido trabajando con lealtad,
con amor a la tierra, con respeto a la tierra, señalando las atrocidades que ustedes realizaron en estos 4 años de francachela, de derroches, de viajes a Dubái, a España, a Nueva York. Y precisamente fue uno de los suyos. Fue el señor Luis González que nos denunció a ustedes. El mismo con que ustedes comían, disfrutaban. Rápidamente les cuento. El 25 de septiembre, el titular, presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, oculta sus viáticos y otros gastos. Y ustedes lo ocultaron, Jaime. Ustedes callaron. El 1 de octubre, la podredumbre en la Cámara de Comercio de Ibagué. Reza textualmente, en la Cámara de Comercio de Ibagué hay una verdadera podredumbre y su presidente Brian Bulla y los miembros de junta directiva la están ocultando porque si se hace público se les cae el negocio. El 15 de octubre, viviendo sabroso, así derrocha Brian Bulla el dinero de los comerciantes de Ibagué. El 19 de octubre, denuncian que viajes de textileros a España fue un pacto de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué. El 2 de noviembre, cayó Bulla por sus escandalosos gastos en la cúpula de la Cámara de Comercio de Ibagué. No, Jaime, nosotros somos leales, somos honestos, somos justos, somos equitativos. Y esto no fue de ayer ni de hace una semana. Venimos por décadas poniéndole la lupa a un ente politizado, mediocre, incapaz, inútil, que no ha dado resultados a gran escala, como es la Cámara de Comercio de Ibagué. Y usted hizo parte de este equipo liderado por Andrés Sierra, que a propósito, ¿qué estará pensando el forjador y dominador entre bambalinas de Andrés Sierra Pineda, de su equipo saliente de Cámara de Comercio de Ibagué, ante la salida inminente de sus herederos viajeros de la Junta Directiva y del despilfarrador, malgastador, manirroto y dilapador de Brian Bulla? Y finalmente, sí, Santiago, ni chicha ni limoná. Afortunadamente se fue mi exalumno porque son de esas personas que no tienen carácter para hablar, que se acomodan, como se acomodaron muchos durante muchos años. Eduardo, ¿qué cree que siga para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué cuando hemos denunciado desde estos micrófonos una posible investigación contra ellos como posibles responsables solidarios por la inminente multimillonaria indemnización que se le quiere dar a Bulla? Porque finalmente no se le va a dar una salida por justa causa, sino una salida con despido, con indemnización. Y es una indemnización que vale mucho dinero, máxime cuando en agosto se le cambió la modalidad del contrato de contrato integral a un contrato ordinario, algo que tenían absolutamente en reserva en la junta directiva y que era algo que venía buscando Bulla hace mucho tiempo y que nosotros nunca lo permitimos cuando estuvimos en la junta directiva. ¿Qué viene para ellos? ¿Qué viene para la Superintendencia de Sociedades, que tiene la lupa puesta en la Cámara de Comercio de Ibagué y la Auditoría General de la Contraloría General de la República y los entes de control? Pues Juan Pablo, vuelvo, insisto, que los que no tienen la paja deberían promover ya mismo las investigaciones detalladas, primero para salvar su propia responsabilidad y para que Ibagué y los comerciantes sepan en qué se gastaron tanta plata. Pues ya los medios de comunicación han hecho su parte: viajes, langostas, vinos, francachela y comilona. Pero yo creo que esto debe trascender a otros escenarios judiciales y administrativos, para que ellos respondan penal y civilmente por haber sido copartícipes y, y mudos testigos de todo esto. Me parece que por allí debería ir la cosa, pero por ahora va a quedar una interinidad en la Cámara de Comercio, en una época tan importante como la época decembrina, en una época tan importante cuando vienen nuevas administraciones en Ibagué y el Tolima, que requieren el dinamismo y la participación activa de los gremios. Obviamente con el señor Bulla, pues nunca hubo un liderazgo en esa materia, como en muchas otras, porque la mediocridad de este individuo, pues claramente ha sido ampliamente resaltada en muchos episodios. De tal manera que esperemos qué decisiones se toman. Las personas, los suplentes o las personas que llenen estas vacantes o puestos por ahora, deberán también manifestarle a la ciudad cuál es su posición y
ver entonces cuándo se inicia el proceso de selección del nuevo presidente o presidenta. Y claramente Juan Pablo y Helmut y oyentes estaremos vigilantes y atentos a este proceso para que la persona que se elija sea idónea, sea una persona con las capacidades y con la independencia necesaria y debida para manejar de buena manera en los destinos de la Cámara de Comercio de Ibagué. Apreciado Helmut Levy, gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable y felicitaciones porque periodistas como usted han hecho posible que luego de más de 4 años se dé la caída del señor Brian Bulla de la Cámara de Comercio de Ibagué, a quien nunca debimos haber elegido. Muchas gracias, Juan Pablo, y permítame extenderme por un minuto, porque el señor Jaime Lizarralde habla de canibalismo, habla de que perdemos y agradecemos el liderazgo visionario de Bulla, y hacía referencia a las personas que hablábamos a través de micrófonos y que hablamos y escribimos con la pluma en páginas editoriales. A Jaime contarle que él tiene una responsabilidad moral y ética como comunicador social, que se enorgullece en decir que es periodista y comunicador, de contarnos la verdad. Jaime, ahora que salió, cuéntenos realmente qué hay al interior de la Cámara de Comercio, al interior de la Cámara de Comercio, como lo ha hecho con toda su fortaleza también Juan Pablo en algunos casos, porque hay que, según los códigos de ética de la Cámara de Comercio, no se puede contar todo por ese pacto de silencio. Entonces esperamos que Jaime Lizarralde, como periodista, salga a contarnos las atrocidades al interior de la Cámara de Comercio. A Eduardo también felicitarlo por ese coraje, por ese amor por la tierra, porque las cosas hay que decirlas. Y somos pocos los que nos trataremos de decir las cosas como son. Gracias, Juan Pablo, por siempre permitirme mi libre pluma, mi libre expresión. Gracias a los oyentes en el mundo. Buen día. Muy amable y nos vemos el viernes en Tolimenses en el Mundo de 10 a 12 del día. Eduardo Bejarano, gracias por estar con nosotros y usted fue uno de los pocos columnistas que se atrevió a denunciar hace muchos años también las presuntas irregularidades en los manejos de la Cámara de Comercio de Ibagué bajo la administración de Brian Bulla. Pues sí, Juan Pablo, fíjese que esta labor de columnista o de denunciar muchas cosas en la ciudad a veces resulta ingrata, pero a veces se llena uno de la satisfacción personal porque de esto uno no deriva ningún estímulo económico ni de otra naturaleza y no me importaría tampoco. Pero es que ya hemos visto caer a muchos que nos dijeron mentirosos, que nos han dicho que atentamos con los micrófonos y que nos aprovechamos de los medios de comunicación para hacerle el mal. No nos dijeron eso mismo, por ejemplo, el señor Luis H. Rodríguez o el señor Mestre en su momento. O no nos dijo lo mismo el señor Arciniega Lagos, hoy condenado por corrupción. No nos decía lo mismo el señor Bulla, que pedía los audios para ver cómo nos incriminaba o cómo nos amenazaba con demandas. Pues seguiremos en esa labor, Juan Pablo. A veces ingrata, a veces grata, pero pues me parece que es satisfactorio desde el punto de vista personal ver que las denuncias y todo lo que venimos haciendo, pues finalmente tiene algún resultado positivo y de impacto para la ciudad. 6:49, ya viene el panorama nacional en Econoticias. Ecos del